¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, un programa más de actualidad y política. Como cada jornada hablamos lo que sucede a nivel internacional, a nivel nacional, lo que sucede en la región, en la provincia y por supuesto en las comunas. Cada localidad tiene su propia identidad. Y tratamos un poco de recorrer la provincia, recorrer la región y conocer las inquietudes de las máximas autoridades como también de quienes legislan, los políticos. Bueno, hoy día un panel muy especial, ya que no va a haber oposición por lo demás. Vamos a dar las excusas, sí, de nuestra panelista, la exgobernadora Tabita Gutiérrez, quien sufrió una situación familiar y se quedó en Valdivia, así que no alcanza a llegar. Igual le mandamos muchos cariños, ¿no? Pero sí está nuestro panelista de todos los días, miércoles, Pedro Paul. Bienvenido, ¿cómo está? Una vez más. Muchas gracias. A lo mejor Tabita empezó a celebrar ya anticipadamente el 18. Así que no, tiene una situación familiar, así. Lo dijo ella, así. Muy amable. Eso es todo, saludo muy corto. Rápidamente entonces, porque gente con una agenda bastante apretada, por supuesto sus quehaceres son amplios. Cuando hablamos de San Pablo, por ejemplo, una localidad ampliamente rural, me atrevería a decir un 60% rural y 40% urbano, me lo corrija él. Vamos a presentar rápidamente también son nuestros dos invitados el día de hoy, a nuestra digo porque es de la región, a la Seremi de Gobierno, Ingrid Schettino, quien ha hecho un alto en su agenda para estar con nosotros en Actualidad y Política. Primero las damas, aquí somos un poco machistas, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. O sea, somos yo y Pedro en realidad. ¿Cómo está? No, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en Osorno, ya he estado bien pegada esta semana, sí, muchas veces. Recorriendo la región, pero hoy día haciendo un tema muy importante que era entregar, ¿no es cierto?, los fondos de medios a algunas radioemisoras y canales locales. Ya le vamos a preguntar de eso. Bienvenido también, lo decía, al alcalde de la comuna de San Pablo, don Juan Carlos Soto Caucau. Me gusta hablar siempre de la mamá, yo nombro los dos nombres y los dos apellidos, porque hay que acordarse de quién nos dio la vida. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos acá en tu programa contando, vamos a dar a conocer lo que estamos trabajando en la comuna, cómo ha sido este año, 9 meses de gestión ya también, así que, bueno, con todas las pilas puestas para seguir trabajando por el progreso de esta querida comuna de San Pablo. Pero por supuesto, alcalde, y le agradecemos el haber aceptado la invitación, ya que en otras oportunidades no coincidían las horas en sus reuniones. Amplio trabajo y mucho trabajo por lo demás en una comuna, como yo lo decía, tremendamente rural. Aquí nos podemos interrumpir, podemos preguntar muy relajadamente, así es que no hay mucha presión hoy día. Autoridad municipal y el gobierno. Y Pedro, por supuesto, que también vamos a hacer seguramente algunas preguntas. Partamos nos dijo, ¿sí? Presentó a la señora... Me faltó el apellido de la mamá, Pinto. No, sí, pero no dijo Pinto. Seremi de qué cosa es. Seremi de Gobierno, lo dije, ¿no? ¿Lo dije o no? ¿Lo dije? ¿Sí? A ¿Pero ver, de qué, sí, lo dije. de qué ministerio? Seremi de Gobierno. Es una seremía. Ya. ¿En qué consiste esta seremía de Gobierno? Explíquele a Pedro que parece que está perdido. Bueno, a ver, mi ministra es la ministra Cecilia Pérez. Ya. Seremi de Gobierno es transversal a todos los ministerios. Tenemos que ver con las comunicaciones, tenemos que ver con la coordinación y tenemos que ver con la gestión. Así que en eso nos desenvolvemos, trabajamos con las diferentes seremías en cómo comunicamos, ¿no es cierto?, cómo hacemos la bajada de gobierno, cómo trabajamos con los seremis comunicando este tema que es un gran tema hoy día con tantas redes sociales que están funcionando y que nosotros tenemos que ver eso y comunicar. Es CGGOV, ¿no? ¿Así? CGGOV, Secretaría General de Gobierno. Bien. Seremi de Gobierno. Muy buena. Ahora, tenemos en la seremía hay dos programas que tienen que ver básicamente con los medios de comunicación y con las juntas de vecinos y organizaciones de voluntariado. Bien, puede que aquí coincidamos o no. A ver, las municipalidades son las que llevan todo el peso de las comunas, los problemas sociales, cuando se quema una casa y tienen que estar a veces con recursos propios. ¿Cómo, en estos primeros 5 meses, cómo se ha visto, alcalde, la inversión del gobierno de turno, me refiero, las relaciones con el gobierno? Ustedes del PRI, que pareciera ser que están dentro de la coalición,
pero no siempre se mide con la misma varita. No sé si este es el caso. Cuéntanos un poco, aquí está la Seremi de Gobierno que también puede aportarnos cómo se ha visto, no podemos hablar de inversión todavía, pero sí podemos hablar de las propuestas del gobierno hacia la comuna, si escuchan o no las inquietudes, hay algún compromiso que han hecho o no. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, como tú lo dices y lo planteas acá, ha sido un trabajo arduo en este año y tanto que llevamos de gobierno comunal. Pero sí hemos tenido una muy buena comunicación con el gobierno de turno, con nuestras autoridades regionales, ¿cierto? Con la misma llegada hacia el presidente Sebastián Piñera, con el cual hemos tenido también una comunicación desde el municipio bastante estrecha, mancomunada, con los mismos organismos públicos, con la Seremía y lógicamente también con la Subdere, donde tenemos que llegar, ¿cierto?, para conseguir los recursos que necesitamos dentro de la comuna. Así que ha sido un buen trabajo en estos 5 meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, y esperamos también que los recursos se asignen prontamente. Sabemos el déficit presupuestario que tuvo que enfrentar el presidente Sebastián Piñera a su llegada al gobierno, y eso lo entendemos y hemos ido planificando, comunicando todas nuestras inquietudes, todos nuestros proyectos que tenemos para materializarlos con el presupuesto que nos asignen ya en este segundo semestre. Seremi, ¿hay plata o no hay plata? Partamos al tiro. Bueno, el arrastre en realidad de deuda, o sea, había comprometido 400 millones de pesos, 400.000 millones, y resulta que nosotros teníamos un presupuesto de 88.000. Entonces entenderá que nosotros estamos a la espera, eso lo ha dicho nuestro intendente, don Harry Jürgensen, que es un experto en realidad en el tema de los números. Y lo que los alcaldes han tenido a través de los proyectos de los FRIL, que son de inversión local, fue parejo 100 millones, ¿no es cierto?, para poder generar mano de obra y generar proyectos que tienen que estar que trabaja directamente desde el municipio. Ahora, el mes de septiembre tienen que ver los que están listos y ya están con sus cuentas rendidas, y yo creo que ahí va a quedar un poco más de recursos para algunos municipios que están mucho más adelantados que otros. Sí, así sí. Como dice la Seremi, así es. Nosotros ya presentamos los proyectos que queremos materializar en este segundo semestre. Entendemos el recorte presupuestario que hubo, se nos asignaron 100 millones a las 30 comunas de la región de los lagos. 100 millones. 100 millones Eso por es muy comuna. Poco, ¿pero cuántas comunas? Sí, para 30 comunas son 3.000 millones de pesos que se asignaron. Ya entendiendo la capacidad presupuestaria que tiene el gobierno en estos momentos, acá en el gobierno regional, es por eso que ya nosotros presentamos la iniciativa y que vamos a financiar con estos 100 millones que tenemos 2 proyectos que son simbólicos en la comuna, ¿cierto?, para darle más identidad. Eso le pregunté, ¿cuáles son esos proyectos? Mira, tenemos un proyecto que nosotros como comuna somos la comuna que da el ingreso a la región de los lagos y necesitamos tener una identidad también, así que estamos presentando un proyecto de gráfica donde en el acceso a la comuna de San Pablo vamos a colocar gráficas, ¿cierto?, que indiquen San Pablo con un proyecto bien bonito, con paneles fotovoltaicos que van a indicar San Pablo, con letras de... ¿Una especie de portal así? Un portal, ¿no? Bienvenido a San Pablo, algo así. No, es un portal que dice San Pablo, ya. Con flores, con paneles fotovoltaicos, y lógicamente el otro proyecto que tenemos y que estamos trabajando ya desde el año pasado es la construcción de refugios peatonales en los diferentes sectores rurales de nuestra comuna. Pedro. No, bueno, agregar, la verdad es que es una triste realidad, digamos, del tema que siempre los pesos son escasos, claro, sobre todo en un aparato como el Estado donde se despilfarra tanta plata. Ejemplo, hoy día habría que ver necesariamente, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuántas embajadas tenemos, si se justifica el número de embajadas, cuántos funcionarios hay, ¿ya? Tal caso, pero ¿tiene esto relación con...? Claro que tiene mucha relación, porque si usted tiene 100 pesos y gasta 50 pesos en puras tonteras, le quedan 50 pesos para gastar en cosas inteligentes, ¿ya? Por ejemplo, yo no entiendo qué función cumple un agregado militar o un agregado de carabineros, ponte tú, en una embajada. Años. No, claro, ninguna vez. Son vacaciones, son vacaciones pagadas a costa de todos los chilenos, en forma muy cara. Entonces, como botamos plata por ese lado, entonces no hay plata para las municipalidades, que no me cabe ninguna duda que son
actividades o cosas que se van a construir en beneficio de la comunidad y cosas muy sentidas. Después tenemos el caso que hubo de la señora Miriam Olate, la ex esposa del diputado Andrade del Partido Socialista, que goza hoy día de una jubilación de 5.800.000 pesos mensuales. ¿Por qué se necesitan distinto? No sé Es que son platas del Estado. Son platas del Estado. Todos los impuestos, don Andrés, que se cobran en la República van a la Tesorería General de la República. El dueño de la Tesorería General de la República se llama Estado de Chile. De ahí pesca toda la plata del Estado de Chile y la asigna a través de un presupuesto. Entonces, por eso que es importante que se gaste bien la plata. Ahora, en el caso de este gobierno, bueno, partieron con el gobierno anterior, recibió la deuda externa del país, y que tengámoslo en claro que el 2001 este país no tenía deuda externa, era un país netamente acreedor, no debíamos un solo dólar. Ya, y recibió el gobierno de doña Michelle Bachelet, el gobierno lo recibió con 30.000 millones de dólares y lo entregó con una deuda externa de 72.000 millones de dólares, más un presupuesto, un déficit de Producto Geográfico Bruto de un 2%. Pero nos fuimos un poco, más un poco en la profunda, Pedro, más como dicen los jóvenes millones de hoy, dólares, ¿sí?, que dejó girados y sin fondos para este gobierno. Por lo tanto, a este gobierno, y lo comentaba el otro día con el intendente justamente, es muy complicado porque tiene que ajustar las cuentas. A ver, preguntémosle a la Seremi, ¿están así, tan caótico fue el gobierno anterior que, no sé si es la pregunta muy directa, pero o tan caótico fue, como dice, el endeudamiento que hoy día no permite que el gobierno tenga plata para poder, por ejemplo, satisfacer necesidades de una comuna tan importante como es, como dice, lo ha dicho muy bien el alcalde, es la entrada a la provincia de Osorno? O sea, deberíamos tener una comuna bella, pero hay tantas necesidades ahí. Las cifras y los porcentajes que ha comentado no mienten. Lamentablemente es una situación así. Y partimos, el presidente Piñera lo ha dicho, ya se parte con un programa de gobierno donde sabemos que el último año del gobierno pasado se contrataron 17.000 personas. O sea, el Estado, en vez de que la empresa privada o las pymes contratara la mano de obra y generáramos empleo, el Estado fue el que absorbió, ¿no es cierto?, esa gran cantidad de empleos. Y hoy día tenemos toda esa gente que yo no voy a cuestionar las tareas en el sentido, porque yo creo que hay una revisión tal como se planteaba, hay una revisión, ¿no es cierto?, de las necesidades. De hecho, nosotros desvinculamos gente que estaba en los puestos y no hemos podido recontratar gente porque justamente tenemos que hacer, ¿no es cierto?, una reducción de gasto en personal. Y eso es así, o sea, tenemos un país endeudado. Ahora, la tarea es inmensa del presidente, la tarea es inmensa de los intendentes, ¿no es cierto?, poder llegar a un tema económico, porque la gente lo que quiere, y porque votó mayoritariamente por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque sabíamos, ¿no es cierto?, que el país no podía seguir hundiéndose económicamente y necesitábamos tener mejores empleos, bien remunerados y todas las necesidades sociales que existen. Alcalde, antes de la pregunta de Pedro, a ver, el tema de los FNDR, bueno, aquí no sé si me puede ayudar con algo la Seremi de Gobierno. Siempre cuando uno habla con una autoridad dice es que los municipios presentan malos proyectos, es que plata hay, es que la plata se pierde a veces. Y aquí hay algunas comunas, como la comuna de Osorno, por ejemplo, que presenta buenos proyectos porque tienen un buen equipo técnico que les permite ganar la plata, los recursos. ¿Están así eso? Es que ahí tú apuntas justamente en lo que le pasa a los municipios chicos. Osorno tiene una capacidad técnica enorme. Claro. Tiene arquitectos, tiene ingenieros, o sea, y nosotros como comuna tenemos que presentar proyectos a Subdere para acciones concurrentes y gracias a eso nosotros podemos contratar profesionales que nos ayuden a levantar proyectos. Y pasa el tema presupuestario lo que le pasó al gobierno, ¿cierto?, del presidente Sebastián Piñera, y fue lo mismo que más o menos me pasó a mí cuando yo llegué a la alcaldía de San Pablo, un municipio chico, con pocos recursos, pero con una tremenda deuda, que aún así, al pasar del tiempo, todavía estamos normalizando recién el tema presupuestario. Cuando hablamos de deuda, ¿qué tipo de deuda? Para ser más específico, bueno, nosotros siempre lo he dicho, yo acá recibimos una deuda de alrededor de 400 millones, tanto deudas en educación, deudas en salud y también deudas municipales, que todavía estamos abocados en ese tema de tratar de solucionarlo, de pagar deudas y nos vimos enfrentados a esa problemática, que si hubiéramos tenido un presupuesto más equilibrado, yo te digo que hubiéramos podido hacer muchísimas cosas más dentro de este periodo que llevo como alcalde de la comuna de San Pablo, pero aún así hemos
tenido la capacidad técnica de poder levantar proyectos emblemáticos con una muy buena inversión durante el año pasado y lógicamente durante este año también estamos presentando unos muy buenos proyectos al ARIS 2019 que bordea los 3.000 millones de pesos. 3.000 millones. 3.000 millones. ¿Y cuál va a ser el emblemático o los emblemáticos? Mira, los emblemáticos que tenemos que levantar proyectos de agua potable rural, que es la necesidad básica de nuestra comuna. Estamos levantando proyectos de electrificación que por más de 10 años han estado todavía ahí a la espera de poder financiarlo y que todavía cuando nosotros llegamos al municipio todavía no tenían ni siquiera la ficha técnica inscrita en el gobierno regional. Proyectos de electrificación que bordean los 800 millones de pesos. En educación también estamos levantando proyectos de alrededor de 1.000 millones de pesos. Y lógicamente estamos afrontando todas las áreas también porque tenemos que presentar proyectos también en deportes. Tenemos presentar un proyecto de una cancha sintética en la comuna de San Pablo que es prioridad para nuestros deportistas, que está bordeando los 1.000 millones de pesos también. O sea, señor alcalde, una consulta. Yo lo escucho a usted y todo su devenir, y debe ser así, digamos, no es una crítica, va en cómo yo obtengo recursos del Estado. Correcto. ¿Ya? A través de todas las herramientas que hay, y buena hora. Pero ustedes no han explorado, por ejemplo, cómo hacer llegar inversiones a San Pablo, fábricas, industrias que puedan generar trabajo, aporte económico, en fin. Correcto. No han explorado esa parte porque San Pablo es un pueblito que sigue ahí vegetando, que no hay mayor crecimiento, que por lo demás no es la suerte de San Pablo nomás, si uno barrionero, claro, en fin. Fresia, y en eso a lo mejor le falta a usted una mirada más internacional, digamos, porque de repente uno, y se lo digo, me pasa a mí en lo personal como empresario, de repente uno se le olvida que el mundo está cambiando y que hoy día el mundo no tiene fronteras. Hoy día no hay fronteras. Correcto. Entonces de repente salir, yo, por ejemplo, hoy día conversaba con un amigo argentino, tenía una imagen del Paraguay, ¿ya? Un país atrasado, pobre, me dice, no, está absolutamente cambiado, está inversión, está creciendo el país, bien. Entonces, hoy día no hay fronteras, hoy día hay que conectarse con el mundo, ver... ¿Pero qué te refieres con eso, Pedro? ¿Conectar San Pablo cómo? ¿Cómo lo conectas con el mundo? ¿No? Hay que ver... Explícalo. Buscar convenios. Claro, convenios, pero además, a ver, yo le doy algunas ideas. Panamá hasta hace poco era un país ahí torrante. Correcto. Hoy día Panamá es el Hong Kong de América Latina. Tienen... ¿Qué hicieron? Algo que no cuesta un peso. Bajaron los impuestos y dieron las facilidades para que se instale la banca, empresas, en fin, todo el asunto, subsidiaria. Hoy día Panamá es un éxito, ¿ya? Eso no depende de bajar los impuestos, pero mire, no depende de una comuna, son políticas del Estado. Sí, eso es cierto, pero yo les puedo dar, por ejemplo, otro ejemplo. Nosotros, Arica, usted está a 3/4 de un repique muriendo. Al lado de Arica, en Perú, tienen a Tacna, tirando para arriba. ¿Por qué? Menos impuestos, más libertad. Más libertad. Es lo que yo le vengo explicando a la gente de un tiempo a esta parte. Porque, por ejemplo, cuando dicen, no, es que los impuestos los pagan los ricos y las empresas. Los impuestos no los paga ningún rico ni ninguna empresa. Los impuestos los paga el pueblo que come, con el gasto. ¿Ya? Pero ¿por qué hacen esta otra presentación? ¿Por qué? Porque es fácil para el político. El político le ofrece al pobre un bono a costa de quitarle al rico a través de los impuestos. El pobre, como dice, le van a quitar la plata al rico, no es mi problema. No sabe que el impuesto, el bono que va a recibir lo paga él. A través de los impuestos. A ver si la Seremi tiene alguna respuesta a una reflexión, pero sí, no, que como lo que dice acá Pedro, no dice acá Pedro, nosotros estamos trabajando también, y de hecho ya tuvimos la primera mesa público-privada, ¿cierto?, donde agrupamos, invitamos a los empresarios que existen en la comuna, que son muchos agricultores, tenemos muchas personas que están trabajando con el tema turismo también en la comuna. Turismo rural. Turismo rural. Eso es importante. Estamos, te repito, creamos la primera mesa, ya estamos convocando a la segunda mesa, donde también es un comienzo, recién es un comienzo. Entonces, estamos vislumbrando todas esas posibilidades también para que San Pablo, ¿cierto?, empiece a crecer en el tema del empleo también, que es muy necesario en nuestra comuna. Porque usted como alcalde tiene que ser un gestor también de cosas. Correcto, por eso te digo, tuvimos la primera mesa público-privada y queremos seguir trabajando en este tema. En este momento tenemos empresarios que están trabajando con viñas en nuestra comuna, que era inimaginable pensarlo en años anteriores, y dado el cambio climático, ya por lo menos hay 2 empresarios que están trabajando con viña.
Y tenemos que aprovechar todo ese tema, tenemos que aprovechar el tema turístico y lógicamente también he tenido contacto con algunos empresarios de Santiago que quieren llegar a invertir en la comuna. De hecho ya han comprado algunos terrenos y lógicamente nosotros le vamos a dar todas las posibilidades también en el tema tributario también para que puedan llegar a hacer inversión en nuestra comuna de San Pablo. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Y sí cómo lo haría? Mira, nosotros... Ahí me pillas. Mira, de hecho llegó también una empresa que está ya prestando servicio que es de concentrado acá en la comuna de San Pablo, que también hemos tenido un buen contacto con el empresario. Hay otra empresa también que quiere empezar a trabajar con el tema de los granos, con el tema del RAP, instalar empresas en la comuna, ¿cierto?, en los sectores circundantes, porque ya en el radio urbano no tenemos disponible, pero esa es la idea de nosotros. Alrededor, en la periferia. Justamente. Pero la municipalidad, ¿cómo puede ayudar ahí? Más que nada en la facilidad. ¿Facilidad de qué tipo? Patente. Tener un buen acceso. Sí. A ver, Seremi, el Estado fue aludido hoy día, y hoy día el Estado lo administra el gobierno. Sí, bueno, a ver, yo quiero en dos temas. ¿ya? El primero es que nosotros como región tenemos que tener una visión clara y hacia dónde vamos. ¿ya? ¿Cuál va a ser en nuestro barco y cómo lo llevamos? Hemos estado trabajando en el plan regional, yo digo hemos estado trabajando porque lo lidera el intendente, y hay 6 o 7 puntos una vez que se finalice que van a ser tocados. Un tema importante es el tema turístico. ¿ya? ¿Cómo atraemos, cómo hacemos del turismo un ingreso que sea interesante? A través, usted plantea, por ejemplo, el tema rural, que hay muchas comunas, yo tengo la suerte de conocer todas las comunas y conversar con todos los alcaldes transversalmente, y la gran mayoría que son rurales, ¿no es cierto?, están apostando al tema rural, al turismo específico, ¿ya?, al turismo específico. Ese uno. El ingreso, por ejemplo, del tema de la pesca. Porque todos vamos contra el salmón, pero hoy día la empresa salmonera es la que genera ingresos y genera empleos. Entonces nosotros tenemos que ver, y eso está en el plan regional, cómo llevamos y cómo generamos que esta región sea rica en oportunidades, ya a través de los convenios que se van a generar con las universidades, con el tema, por ejemplo, del porcentaje de gratuidad que va a tener la empresa, o sea, todos los estudiantes de enseñanza técnico-profesional. Ese es un tema plan regional. Y el segundo son los convenios que se generan a través de una organización que pronto vamos a tener, ya que lleva la versión número 17, que se va a hacer en Valdivia, donde todas las comunas de la zona austral generan lazos y generan, ¿no es cierto?, acuerdos. Entonces yo veo que llevamos 6 meses de gobierno, tenemos un intendente que tiene la capacidad y tiene la mística, ¿no es cierto?, de lo que quiere esta región, tenemos gente muy empoderada en esta región y yo creo que vamos a lograr a través de esos dos temas mayor inversión, mayor trabajo y, por supuesto, generar lo que manifestaba esos convenios que son tan importantes. Yo quiero, Pedro Pol, señora Ingrid, hacerle una crítica constructiva. Yo fui defensor de este gobierno, hablé por él en una radio de Osorno, ya, para que el señor Piñera fuera presidente de la República porque consideraba que era lo mejor, no siendo santo de mi total devoción. Pero yo haría con él hoy día, estoy un poco desilusionado. Sentido y molesto. ¿Por qué? Lo haría un símil con Macri. Yo diría que es el Macri chileno. Por lo tibio. Guarda las proporciones, Pedro. Argentina nos envidia, Pedro. Sí, pero es que los panelistas, los canales de la radio, si usted se informa bien de lo que pasa, Pedro, somos el ejemplo para Latinoamérica. ¿Me deja explicar? Ok. Ya, yo diría un poco que es el Macri chileno por lo tibio. Me explico. Tenemos un impuesto a la renta en Chile, a las empresas de un 27% y a los particulares de un 35%, lo cual es un robo. Y yo creo que hay que bajar. Y voy a explicar por qué y le voy a dar algunos ejemplos. En Estados Unidos, el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuando llegó a su gobierno tenía un impuesto que bordeaba el impuesto a la renta, creo que el 30%, hoy día lo bajó a menos de un 20%, y Estados Unidos está a pleno empleo, recauda más impuestos, ¿ya? Y el país sigue creciendo una enormidad. Después, en nuestro país ocurrió un fenómeno tiempo atrás que se hizo en el gobierno anterior para atraer platas negras de chilenos en el extranjero. Entonces el gobierno dijo van a pagar un 8% de impuestos por repatriarla. Pensaban recaudar 300 millones de dólares.
Creo que recaudaron más de 2.000. ¿Ya? ¿Qué digo con este ejemplo? Que si nosotros en Chile bajáramos el impuesto a la renta para las empresas de un 27 a un 10% y el impuesto a las personas de un 35 a un 10%, les quiero decir que hay 300.000 millones de dólares de platas de argentinos en el extranjero, ¿ya? Que estarían encantados de venir a invertir a Chile si tuviéramos un impuesto a la renta más bajo, ¿ya? ¿Para qué hablar de los países europeos? Incluso los mismos norteamericanos. Pero el gobierno no se atreve. El gobierno ¿Este no gobierno se o el atreve. anterior? Este ¿O todos gobierno, los gobiernos? estoy hablando de este gobierno por el cual yo voté, ¿ya? No se atreve. Es timorato, es ahí. No se atreven. Siendo un gobierno de derecha y teniendo un gran presidente con una tremenda capacidad como lo es Sebastián Piñera. Yo creo que tenemos que atrevernos a romper moldes nuevamente. Cuando rompimos moldes los chilenos en el 73 y salimos del estatismo y después nos fuimos a la libre empresa, al emprendimiento personal, ¿no es cierto?, a través de este grupo de Chicago Boys, ¿no es cierto?, y su plan El Ladrillo, fue cuando, claro, pagamos un precio difícil en un comienzo, pero hoy día estamos cosechando los frutos de Volvamos eso. a la realidad, Pedro. Entonces, me parece muy bien. esa es Tenemos mi una... crítica. Bueno, A ver, yo la Ingrid. escucho, pero tenemos una modernización de la reforma tributaria que va a dar, yo creo que un impulso a la pequeña y mediana empresa, que estuvo parada mucho tiempo. Hay un pago oportuno que también retenía muchos recursos. O sea, hay medidas que se han ido tomando. Pero tibias, chicas todavía. Tenemos un gran ministro de Hacienda. Yo esperaba. Usted esperaba de yo golpe. esperaba más. Seis Yo meses esperaba de más. gobierno. Yo esperaba más. Espero más. Pero Y esperemos- espero más, ¿sabe por qué, señora? Espero más por este gobierno y espero más por mi país. Porque a mí lo que me mueve es que mi país pueda ser, y estamos a puerta, al borde de ser el primer país latinoamericano que salte al desarrollo. Bien, vamos a hacer un corte y voy a dejar la pregunta lanzada. Aquí está la Seremi y está también el alcalde de San Pablo. Vamos a hablar de los puentes, que un tema parece hoy día. Son informadas que el puente Piche en el sector de Puerto Fonk, en la comuna de Puerto Octay, también está colapsado. Parece que todo, psicosis colectiva o es real, o nos hemos despreocupado tanto durante tantos años. Yo creo que lo segundo, no hemos despreocupado. Sí. Vamos a ver si podemos interactuar acá. El alcalde estaba un poco asustado días atrás porque se le cayó un puente y otro por Justamente, caer o justamente. casi. Así que afortunadamente él abordó como alcalde una medida, aunque no pareció muy popular, aunque se enojaron, ¿cómo nos corta el puente? Pero estaba por caerse y hay que resguardar la integridad de las personas. Estamos de regreso, hacemos este corte y hablamos de otros temas en actualidad y política.